Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel García Ortiz. Tengo la matrícula 22007557. Actualmente soy alumno de la licenciatura en Derecho y estoy cursando el módulo Derecho Procesal Penal 2. El reto es el número uno, cuáles son los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana. Mi asesor es el licenciado Marco Eduardo Padilla Martínez y hoy es 26 de noviembre del 2024. Y bien, vamos a iniciar este reto haciendo un análisis del texto del autor Máximo Langer, titulado Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia. Vamos a pasar al desarrollo y dice la primer pregunta o el primer punto de este reto: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bien, Máximo Langer fue un abogado de gran renombre y redacta un artículo titulado Revolución en el proceso penal latinoamericano, en el cual aborda estudios de abogados de 14 países latinoamericanos sobre la implementación de nuevos códigos procesales penales, los cuales trajeron consigo una reforma significativa en los procesos. Esta reforma surgió como respuesta a los problemas que aquejaban los sistemas tradicionales, como fue la falta del debido proceso, la falta de transparencia y la ineficiencia. La principal característica de esta reforma fue la transformación del sistema penal inquisitorio al acusatorio. Además, dicha reforma se destacó por el hecho de que las ideas y propuestas para modificar los códigos penales comenzaron a gestarse en los propios países latinoamericanos. Tradicionalmente, las reformas legales y las novedades en el derecho provenían de los países desarrollados, principalmente de Estados Unidos y de Europa, y posteriormente se implementaban en los países latinoamericanos. Este patrón de influencia y adopción había sido una constante desde la época de la conquista. Es por esto que se dice que las reformas surgieron desde la periferia. Pasemos al tema número 2, al punto número 2. Y dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bien, es importante recordar que los países latinoamericanos heredaron legislaciones europeas, las cuales fueron impuestas en América Latina en la época de la conquista, y por esta razón la mayoría de los países latinoamericanos continuaron con los modelos inquisitivos en los procesos penales, los cuales habían sido impuestos por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas de Europa. Los puntos más importantes de los códigos inquisitivos versus los códigos acusatorios en América Latina son los siguientes. Los códigos inquisitivos, su estructura y sus fases. El proceso penal se divide en dos fases: la fase de investigación preliminar y la fase de juzgamiento. Ambas son en su mayoría por escrito, si no es que todo es por escrito. La investigación está bajo control del juez. El juez de instrucción tiene un papel activo, tanto investigador como juzgador. El modelo es secreto para el imputado, quien no tiene acceso a las pruebas ni a la información durante la investigación. En este código inquisitivo, los derechos son limitados también para el imputado. El imputado no tiene derecho a estar presente en la recolección de pruebas ni a ser informado sobre la acusación antes de ser interrogado. En temas de prisión preventiva, la prisión preventiva es obligatoria, generalmente en estos códigos inquisitivos, y con poca discrecionalidad. Y bien, ahora analicemos los códigos acusatorios. Son de transición reciente. En los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos han adoptado códigos acusatorios, reemplazando gradualmente los sistemas inquisitivos. Su estructura y sus fases.
El proceso acusatorio es oral y público, priorizando la transparencia y los derechos del imputado. Tiene una investigación separada. En este modelo, la fiscalía lleva la investigación, mientras que el juez asume un papel más neutral y limitado, y se garantiza el proceso que sea conforme a la ley. En cuanto a los derechos del imputado, el imputado goza de derechos amplios o ampliados, como el acceso a la información, la presencia en la recolección de pruebas y la posibilidad de defenderse activamente. El juicio es público y contradictorio. Los juicios son públicos y las audiencias son orales, lo que permite a las partes presentar sus pruebas de manera directa. Además, en ciertos casos puede utilizarse un jurado. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos sistemas? En el inquisitivo, el juez tiene un rol activo, el proceso es secreto y escrito, y el imputado tiene derechos limitados. En el acusatorio, el juez es neutral, el proceso es público y oral, y los derechos del imputado están mejor garantizados. Bien, en resumen, la principal distinción entre los códigos inquisitivos y acusatorios radican en la estructura del proceso, el rol del juez, la transparencia del juicio y los derechos del imputado. El sistema acusatorio se presenta más moderno, abierto y garantiza más los derechos humanos. Y bien, el punto número 3 de este reto: cómo influyeron los actores intelectuales en la reforma y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina. Bueno, durante la década de 1990, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas USAID, buscó impulsar el desarrollo económico y democrático en América Latina mediante el fortalecimiento de los sistemas legales de la región, y para lograrlo identificaron que una reforma integral del sistema judicial era crucial. En este contexto, un grupo de abogados latinoamericanos jugó un papel fundamental al convencer a la USAID de que las reformas judiciales contribuían no solo al desarrollo económico, sino también a una mayor justicia, eficiencia y transparencia en los sistemas penales de los países latinoamericanos. Y bien, como conclusión, podemos decir que los códigos acusatorios se basan en principios de transparencia, participación y contradicción, favoreciendo los derechos del imputado y garantizando un juicio justo, mientras que los códigos inquisitivos se caracterizan por un proceso más centralizado y secreto, con menos derechos para el imputado y un control más estricto del juez. En conclusión, el proceso penal en América Latina ha evolucionado significativamente desde la época colonial, pasando por el modelo inquisitivo a un acusatorio. Los códigos inquisitivos predominantemente en la región hasta hace poco se concentraba el poder en el juez, limitaban los derechos del imputado y mantenían un proceso secreto y escrito. Sin embargo, en los últimos años, varios países latinoamericanos han adoptado por reformar sus sistemas en los procesos penales, adoptando modelos acusatorios que promueven juicios públicos, orales y más transparentes, y donde los derechos de los imputados son protegidos. Y bien, esto es el reto número 1. Mi nombre, Juan Manuel García Ortiz. Muchas gracias.